Bueno, iglesia, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro tiempo de enseñanza y hablábamos en la primera acerca de alguna característica o un dicho del mundo que habla de que cuando nuestros hijos tienen unos rasgos particulares, sea en su personalidad o en su parte física, hay un dicho que dice que hijo de tigre sale pintado, ¿no es cierto? Y voy a hacer como una pequeña síntesis, un pequeño resumen de la primera. Y lo primero era que éramos aceptados por Dios, ¿verdad? Y que habían unas características que al haber aceptado a Jesús empezaban a vivir en nosotros, pero que por culpa del diablo esa visión empezaba a ser distorsionada y nos empezábamos a ver de una manera incorrecta. Entonces hablábamos que habían cosas que nosotros no podíamos pagar y una de ellas fue nacer en la familia de Dios, que en Juan 1 nos decía que en nuestras fuerzas no había nada que nosotros pudiéramos hacer para ser parte de esta familia, que fue algo que Él decidió, fue algo que a Él le plació, y dice en su palabra que nosotros somos sacerdotes, somos santos por su sangre, pero enfatizábamos en que éramos reyes, ¿se acuerdan? Y la enseñanza va enfatizada que nosotros tenemos que caminar como reyes en esta tierra, a vivir diferente de lo que vive todo el mundo a nuestro alrededor. Estamos llamados a dar un testimonio de Jesús, ¿sí? Pero para eso era necesario entender una primera parte, era quién era Dios. Y a través de los salmos empezamos a ver todo lo poderoso, lo majestuoso que era Dios, y que no tenemos un Dios pequeño, porque a veces cuando afrontamos problemas, como que las situaciones nos achicopalan, como que parece que el problema o la enfermedad o la situación es más grande de lo que nosotros podemos creer y pensamos que Dios no va a poder con esa situación. ¿Amén? Pero también veíamos que a Dios le encanta bendecir y le gusta añadirle a sus hijos bendiciones, pero que había gente que no lo experimentaba así. Y entonces nos preguntábamos por qué Dios le da a algunos más y otros están en escasez. Y hablábamos que eso partía mucho de la fe que nosotros teníamos. Conforme a tu fe será hecho, ¿se acuerdan? Entonces, si lo vemos como un Dios pequeño, como un Dios insuficiente, pues ese tipo de milagros son los que vamos a ver. Vamos a vivir con lo justo únicamente. Pero Dios es mucho más grande que eso. ¿Amén? Entonces, si nosotros vamos a vivir una relación, vamos a vivir un cristianismo dependiendo si lo vemos como un Dios fuerte o un Dios débil, como un Dios rico o un Dios pobre. Y todo eso todo esto que aprendimos acerca de Dios nos llevaba a una contraparte. Nosotros tenemos que hacer algo y es renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Que no podíamos seguir viendo a Jesús como el carpintero, como el man que predica chévere, como el que vino a traer paz y amor, sino que debíamos entender en la lectura de Apocalipsis, que es un libro que nos bendice a nosotros, no es un libro para tener temor, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que no es un diosecito, sino es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, y que nosotros teníamos una herencia. ¿Se acuerdan? Que éramos herederos de su gloria. Pero también que en la palabra nos decía que nosotros teníamos que hacer parte del sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, y era soltar nuestra manera de vivir, aprender a ser obedientes a la palabra de Dios, y el sacrificado en esa área iba a ser nuestra carne. ¿Sí? ¿Vamos ahí bien? Y hoy yo quiero retomar el tema, la segunda parte y última, empezar haciéndoles una pregunta: ¿cómo viven los hijos del rey? ¿Cómo debería vivir el hijo de un rey? Como un príncipe. No, como así que como un príncipe. Si somos reyes, somos reyes. Pero lo que les quiero leer para empezar esta tarde la enseñanza es un versículo que está en Juan 10:10. Y dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Acá interviene el Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Amén. Y yo veo en este mundo que la gente camina como, hay gente en este mundo que camina como rey sin serlo. Hay gente del mundo que le ponen toda su confianza, toda su esperanza y sacan proyectos adelante y progresan. Y bueno, ese no es el tema de esta tarde, pero lo que yo veo es que hay reyes que no caminan como reyes.
¿sí? Que caminan es más como de pronto un pensamiento de esclavitud, un pensamiento de menosprecio, y no ejercen la herencia que nos entregaron. Ustedes saben que un rey no se escoge por elección popular. Ustedes saben que eso es hereditado, es por herencia que nosotros recibimos. Si me equivoqué. Entonces, en este versículo de Juan 10:10, la palabra nos está diciendo que Jesús quiere que nosotros tengamos una vida abundante, ¿sí? Y quiero que piensen en eso por un momento, porque una vida abundante me habla de estar suplido en cada área de nuestra vida. A veces somos tan conformistas y entonces venimos a la presencia de Dios a buscar algo y solamente pensamos que Dios quiere hacer esa partecita y el resto lo va a dejar intacto. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, Él quiere transformar toda nuestra vida, Él quiere tumbar todos esos cimientos que están malos y levantar unas bases sólidas para que estemos bien. Entonces Dios, en medio de ese deseo de tener una vida abundante, quiere que nosotros tengamos salud, que tengamos buenas finanzas, que tengamos una buena familia, que tengamos sabiduría para afrontar las situaciones que se levantan cada día. Amén. Entonces hay gente que le sale todo bien porque confían en que Dios tiene ese deseo de ver a sus hijos prosperados, que entienden este versículo de que Él vino a traer una vida abundante para cada uno de nosotros. Y yo les decía el miércoles, que nosotros a veces queremos cargar esa cruz de maldición, de condenación, de juicio, y eso es una carga muy pesada. Y no entendemos que Él ya la cargó por nosotros, que nosotros ahora la cruz que tenemos que llevar es la cruz de la bendición que Él ganó para nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener una revelación de que Él nos dio un título de reyes y que no es solamente un título, es un derecho que nos pertenece a cada uno de nosotros. Amén. Pero para eso es necesario, no importa la condición socioeconómica que tengamos. Yo sé que todos sin Cristo veníamos con una mentalidad de esclavitud, de pobreza, de mendicidad, de muchas maneras, no solamente en las cosas materiales. Y esto me acuerda mucho una escritura, una historia en Números 13, cuando el Señor está llevando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y resulta que le dice a Moisés que envíe a 2 espías para que miren la tierra donde los iba a llevar, para que vieran que su palabra era verdadera y que la iba a cumplir. Y en Números 13:33 resulta que van todos los espías, pero 10 llegan hablando mal. Esa historia ya la hemos tocado en algún momento. Pero este versículo me gusta lo que dice: había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Amén. Entonces, si nosotros no vamos a la mesa del rey, si nosotros no vamos a la presencia de nuestro papá, nosotros vamos a tener mentalidad de esclavos. El problema con el pueblo de Israel es que duraron 400 años de esclavos, y nosotros 30, 40, 20, los que hayan sido, donde el diablo sembró una mano de semillas, de cizaña en nuestro corazón y en nuestra cabeza, que nos hace pensar como esclavos. Yo no puedo tener una familia porque no me lo merezco, yo no puedo tener buenas finanzas porque es que toda la vida eso viví arrancado, y entonces eso ya es hereditario, y venimos con ese tipo de pensamientos. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nos sentamos como en Salmos 23 dice que Él nos preparó un banquete en presencia de nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y hablamos con Jesús, cuando estamos con Él, nosotros debemos entender que nosotros somos renovados, que nosotros somos reyes y tenemos que caminar de una manera diferente, ¿sí? Pero les recuerdo un versículo que les leía la semana pasada, Marcos 9:23. Todo es posible si uno cree, pero Él dice: ¿cómo que si puedo? Porque un papá le estaba pidiendo el milagro para su hijo. Y la pregunta es: ¿ustedes qué tanto le están pidiendo a Dios hoy? ¿Hasta dónde está su visión con el Señor? Si ustedes creen que Dios los quiere bendecir, prosperar, engrandecer, y ustedes van a bendecir a muchas familias, Dios lo hace. Pero el problema es que somos muy limitados y solo miramos nuestra situación chiquita, nuestro problema chiquito. Y hubo algo que en la oración de Liliana, pues oró fue más personalmente que por las finanzas,
pero ese quebrantamiento en el corazón lo deberíamos sentir todos. Es que ahorita vino un señor y se quebrantó aquí al frente, no entró, pero nosotros deberíamos tener esa compasión por las personas. Esa es una llave que nosotros abrimos para que el Señor nos prospere, para que nosotros podamos ser ensanchados, cuando nuestro corazón está conectado con lo que Él quiere. Amén. Entonces, vivir como hijos de Dios no se trata de ser ostentosos, ¿verdad? No se trata de que ahora, como Dios, como soy rey, entonces voy a caminar en medio de tanta riqueza, sino también se trata de que nosotros ensanchemos el pensamiento, ¿sí? Y que también deseemos las cosas que Él nos quiere dar, ¿sí? No nos conformemos solamente con los dos, o no nos vamos a ir a los dos extremos, solamente el ser tan espirituales que yo quiero una buena relación, ni tampoco irnos al exceso de que todo es riqueza, pero sí tenemos que aprender a aceptar que Dios quiere bendecirnos. Yo quiero que entiendan que en la medida que ustedes estén en este barrio, en este lugar, en esta iglesia, la gente se va a interesar no tanto porque los inviten, porque tienen que empezar a notar cambios en sus vidas. ¿Y cómo se notan los cambios? ¿Ellos ven sus corazones? No, ellos ven lo que pasa con ustedes y se empiezan a vestir diferentes y tienen de pronto para salir más y de pronto los ven prósperos en su casa. Entonces recuerden y pídanle a su Dios no solamente lo suficiente para sus cosas, pídanle abundantemente, porque es la forma en la que ustedes a través de su fe van a recibir algo. No sigan con el pensamiento, ¿será que me va a alcanzar a fin de mes y no voy a tener de sobra? Yo voy a poder ayudar al vecino, voy a poder ayudar a mi familia, le voy a poder enviar al que está en Venezuela. Entonces debemos creer que Dios sí quiere hacerlo. Eso es muy importante. Y para eso, pues devolviéndome un poquito a la semana pasada, no hay permiso de que el diablo nos venga a acusar, a señalar, que hice mal, en qué momento me equivoqué, ese pecado fue el que me tiene así. No, porque eso es darle un argumento a él para que tenga una puerta abierta y nos ataque. Amén. ¿Se acuerdan que es por Cristo que somos bendecidos y somos reyes? Amén. Ya más adelante les voy a dar un ejemplo para que todo sea un poquito más claro. Entonces, como hijos de un rey, ¿será que el rey se pone lo corriente, se pone lo más ordinario o se pone lo mejor? Lo mejor, ¿no es cierto? Eso es parte de renovar nuestro entendimiento. Algo que ha venido siendo transformado en mí es que de pronto era muy escaso. Claro, hay situaciones donde uno tiene que apretarse el cinturón, hay momentos en la vida, sí, pero yo venía con un pensamiento de que todo era imposible, que no se podía, y tenemos que romper con eso, ¿sí? Debemos entender que somos herederos de todo lo que tiene Dios. Es que nuestro papá no es cualquier persona, no es cualquier hombre, es el Dios Todopoderoso, el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos. Amén. Y si nosotros tenemos esa convicción, hay un salmo que me gusta mucho, Salmo 146, versículos 5 al 6, dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Y qué dice en la última parte? Quiero que lo lean ustedes. Él cumple todas sus promesas para siempre. Amén. O sea, no estamos hablando con cualquier persona, no nos está prometiendo una persona que mañana se puede morir, se puede ir de viaje. Es el Dios Todopoderoso que cuando promete algo a nuestras vidas, Él lo cumple. Y yo no he visto en serio el primero que se queje y diga: no, es que Dios es mentira, eso es puro cuento. El que conoce a Dios sabe que sus promesas siempre se cumplen. Entonces, su palabra siempre nos habla de bienestar y debemos creerlo. Y sus promesas siempre son dignas de confianza. ¿Amén? Amén. No importa lo que estemos viendo, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No les interesa saber cómo, Él lo va a hacer. Amén. Ahora, por otro lado, algo que yo meditaba mientras preparaba la enseñanza es que yo creo que estamos en un entrenamiento, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ejercer cualquier profesión,
nosotros no simplemente llegamos y tomamos el lugar. Bueno, pues cuando hay como mermelada y cosas de esas puede pasar, pero por lo general nosotros somos formados, somos entrenados en el camino, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos o nos dan unas capacitaciones y ya después de eso podemos tomar posición del lugar donde nos quieren poner. Entonces, algo que yo veía en el entrenamiento que Dios pone a nuestro alrededor es que los hijos del rey siempre tienen buenos contactos. ¿Sí o no? Los hijos del rey, si ustedes miran, eso se ve en las novelas, en las revistas de farándula, entonces están en los cócteles, están rodeados de presidentes, de mucha gente importante, y yo quiero que se den cuenta que cuando nosotros somos hijos de Dios ya no empezamos a vivir por lo que era nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, sino que empieza a haber algo que se llama gracia y favor. ¿Sí? Entonces, personas influyentes van a llegar a nuestra vida, ¿sí? Y que nos van a abrir puertas sobrenaturalmente. El jueves hablábamos en el estudio que Diego salió de la fundación y por gracia y favor del Señor se conectó con Henderson y Henderson le abrió una puerta y resulta que hoy ya está trabajando. ¿No es cierto? Y esos son los contactos que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros no deberíamos o deberíamos entender que ya fuimos redimidos de la maldición, que nosotros no nos ganamos el sustento con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Como dice en Génesis, sino que nosotros fuimos redimidos en la cruz. Entonces nosotros trabajamos, sí, claro que trabajamos, pero nosotros deberíamos entender que es por su gracia y su favor que la provisión llega a mi casa. Amén. Entonces, para esto es necesario también estar tiempo en la mesa del Rey. ¿Sí? Aquí hay que entender que todo depende del tiempo que pasemos con Él. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Hechos 4:13, miren lo que dice. No es que esté gordo, es que está suelta las tablas acá. Hechos 4:13 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. Lo primero que les quiero hablar en esta tarde es que cuando pasamos tiempo con Jesús, cosas empiezan a pasar en nuestra vida. Nuestra forma de hablar empieza a ser diferente. Lo primero que Dios toca cuando nosotros llegamos a conocerlo es nuestra boca. Y yo no sé si les he contado, pero yo era muy grosero, muy vulgar. Y hubo un momento en el que por la obra del Espíritu Santo no me salía la grosería, ¿sí? Pero no fue algo que me lo dijeron que estaba mal o me lo impusieron, sino fue algo que nació del corazón, es algo que Dios solamente puede hacer Él. Y también empiezan a ser transformados nuestros comportamientos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando entramos en la presencia de Dios, la sabiduría que proviene de su palabra empieza a llenar nuestra vida. Entonces, hasta nuestra forma de comer, hasta nuestra forma de relacionarnos, todo empieza a ser transformado. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos reyes. ¿Amén? Amén. Pero yo pensaba en eso que les leí hace un momento de Números 13. Todos venían de ser esclavos, de dormir en el piso tirados, ¿verdad? Y Dios los va a llevar de una vez a la tierra prometida, y tenían una mentalidad de esclavos que no les permitió ingresar, ¿sí? Y yo creo que a veces, o en este momento, no hemos visto cosas porque tenemos que ser primero entrenados para el título, el honor que se nos entregó, ¿sí? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Amén. Amén. Ahora, el tema de tener contactos divinos o sobrenaturales, eso también nos debe llevar a que nuestro comportamiento debería cambiar un poco y también poner de nuestra parte, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han ido a alguna reunión familiar donde de pronto llegaron a su casa y entonces empezaban a decir: oiga, sí, yo cómo estaba vestido tal Pepito y todo lo que habló y lo que hizo y tal vaina? ¿Se acuerdan? ¿Sí les ha pasado alguna vez o no? A todos, ¿verdad? Yo quiero que se den cuenta que ustedes, como hijos de Dios, siempre va a haber gente que los está mirando.
Y depende de lo que nosotros hagamos, independiente que estemos en la iglesia o no, pueden abrir o cerrar puertas. Entonces, como hijos de Dios, nosotros siempre deberíamos procurar tener un testimonio, ¿sí? Que no desaliñemos en ningún lugar. De hecho, la palabra dice que no sería tan bueno que los hijos de Dios tomaran trago, ¿sí? Y no porque no se pueda, sino que si se dan cuenta, cuando nosotros tomamos trago, ¿qué es lo que ocurre con la carne? Se desinhibe, ¿sí? Y cuando se desinhibe, uno puede hacer muchas cosas, puede pasar vergüenzas, ¿sí? Entonces, yo no les estoy diciendo que sea prohibido, pero sí les quiero decir que cuando hay trago de por medio pasan cosas, ¿sí? Y yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, debemos entender que en la medida que estemos embriagados por el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando venimos a oración los miércoles, que salimos recargados, hay una gracia y un favor que están sobre nuestra vida, ¿sí? Y eso no quiere decir que es que somos los más bonitos, que la gente quiere estar cerca de nosotros, sino que es la misma presencia de Dios que empieza a habitar en nosotros, es su reflejo lo que hay en nuestras vidas. Y por esa razón es que las personas quieren de pronto pasar tiempo con nosotros, quieren bendecir nuestra vida, es a causa de lo que Dios ocasiona en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 3, 17, 18. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Entonces, créanme que si ahorita ustedes tienen gracias y puertas se les han abierto, no es por ustedes, es por lo que Dios está reflejando a través de sus vidas. Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando entramos en la presencia de Dios, ese pensamiento de langosta empieza a irse. Ay, es que no, a mí nadie me quiere, yo no tengo oportunidad. No, porque Dios es el que se está reflejando en nosotros. Amén. Entonces es Dios el que nos llena de confianza, es Dios el que nos afirma como hijos, ¿verdad? Y eso al final se refleja ¿en qué? En nuestro semblante, ¿sí? Yo creo que aquí todos hemos visto cómo cuando la gente llega malacarosa, aburrida, apagada y empieza a recibir palabras, su semblante no es cambiado, ¿no es cierto? Y si ustedes miran a la gente del mundo, hay gente amargada, malacarosa, envidiosa, rencorosa, pero nosotros somos diferentes, enanos, feos. Pero nosotros, cuando estamos en su presencia, somos renovados. ¿Sí? Pero también tengan claro que cuando estamos lejos de Él no pasa mucho, nos enfriamos. Hay momentos donde aquí han habido personas que se apagan y se apartan por un tiempo y otra vez como que echan el reversazo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren más gracia, si ustedes quieren más favor, y esto no es por interés, pero realmente también cuando estamos cerca de Dios solo hay beneficios, tienen que pasar tiempo con Él. Y verán cómo la gente empieza a desear bendecirnos en todo lo que hacemos. Entonces, aquí sí vamos a entender un poquito más que no se trata mucho de lo que trabaje, sino de la gracia y el favor que esté sobre mi vida, ¿sí? De que si estamos conectados con Dios, vamos a brillar como reyes, porque eso es lo que somos. Cada vez nos vamos a parecer más a Él, o sea que cada vez va a haber una luz que va a traer a las personas, una luz que va a traer la presencia de Dios, y donde está Dios yo sé que es chévere, ¿sí? ¿Se acuerdan hace la última oración que nos dio a las 10 de la mañana y ni nos dimos cuenta? Porque estaba la presencia de Dios, y cuando está eso, o sea, el tiempo no se le va y ni se da cuenta. Amén. Algo más que tienen los reyes es que son personas seguras. Somos personas seguras de lo que hacemos, de la capacidad que tenemos, del don que el Señor nos ha regalado. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza en lo que nosotros hacemos,
nos convertimos en personas interesantes. Somos atrayentes para las personas. Cuando estamos seguros de lo que hacemos, eso nos da autoridad. ¿Sí? No es lo mismo alguien que esté lleno de dudas a alguien que está seguro de lo que hace. Así se equivoque, genera autoridad sobre la gente. Entonces, como hijos de Dios debemos saber que la unción del Santo, dice su palabra, vive en nosotros, la sabiduría de Dios está dentro de nosotros. Sea lo que sea que hagamos en el lugar que estemos, debemos estar seguros de quiénes somos en Cristo. Amén. Y eso nos va a empoderar y eso nos va a abrir puertas. Amén. Aunque eso genere que mucha gente se moleste, porque la envidia siempre va a estar ahí. Mateo 21:23 dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Amén. Hay algo con Jesús muy chévere y es que Él sabía lo que hacía. Él sabía cuál era su propósito, ¿sí? Por esa razón hablaba con autoridad. Todo el mundo se sorprendía porque mientras todos eran muy técnicos con su enseñanza en la palabra, Jesús enseñaba muy simple. ¿Sí? Enseñaba con cosas del campo, de los animalitos, lo que toda la gente podía entender, y daba a entender cosas más profundas que lo mismo que explicaban los maestros religiosos. Pero ¿cuál era la razón de Jesús para que hablara con esa autoridad? El Hijo de Dios. Pero vino como un hombre. ¿Sí? O sea, Jesús vino como, en Filipenses 2 dice que Él se despojó de su gloria, que lo leímos la enseñanza pasada, ¿verdad? Y que Él vino como un siervo, como un hombre. Entonces hay una clave en la autoridad con la que Él enseñaba. ¿Y se acuerdan que era lo que Él hacía todas las noches? Se apartaba para orar. ¿Sí? Se apartaba para pasar tiempo con papá. Él era efectivo porque papá le decía a qué persona específica tenía que ir. Él no iba a todo el mundo. Había multitudes, pero había multitudes donde solamente le hablaba a una persona y esa persona era sana, porque él sabía quién era el que tenía el corazón correcto. Pero como era un hombre, era guiado por Dios. O sea que eso nos puede pasar a nosotros, que siempre estemos en el lugar correcto con las personas correctas. ¿Sí, no es cierto? Entonces eso depende del tiempo que pasemos con Él. Ahora, para poder ser unas personas seguras, ¿verdad? Quiero darles el ejemplo. Si vemos a un Messi por allá jugando en el Paris Saint-Germain que está ahorita, si lo ponen de suplente, ¿qué pasa con su confianza? Se bajonea. De pronto no rinde de la misma manera, ¿no es cierto? No va a poder dar todo su potencial. Pero si él es el titular indiscutible, si tiene la confianza del técnico, pues él se va a sentir el mejor del mundo, ¿sí? Entonces, depende de lo que nosotros creamos y en la posición que nosotros mismos nos coloquemos, vamos a entender que aunque no somos perfectos, sí podemos ser los mejores. Y si tenemos ese pensamiento, vamos a ser pulidos todos los días. ¿Amén? Ahora, quiero volver a otro ejemplo para explicar algo. Estamos en un partido de fútbol, ahí para que los que les gusta el fútbol despierten. Al Nacional. No. Vamos a ver por ese ahorita. Resulta que estamos en una final de un campeonato, ¿verdad? Y resulta que el partido va empatado y se quedan 5 minutos, pero el arquero dice: no, yo quiero ganar, yo no me quiero ir a penaltis, y se sube a cabecear, pero la defensa rechazó y les hicieron el gol. ¿Qué pasa con ese arquero? ¿Pero es un arquero malo? Cometió un error, ¿no es cierto? ¿Y qué fue? ¿A quién desobedeció? Al técnico. ¿Sí? Porque se salió de su posición, fue a hacer lo que le pareció por querer hacer las cosas bien o por querer ganarlo todo, ¿verdad? Y resulta que la autoestima de este jugador se puede caer completamente, ¿sí? Ahora, voy a la palabra con este ejemplo. Cuando Jesús nos da una instrucción y no la obedecemos, ¿eso quiere decir que somos malos cristianos? No. Que nos equivocamos. ¿Y que se puede corregir? Sí, ¿no es cierto?
Eso es lo que pasa con nuestra vida. A veces el Señor nos da unas instrucciones, nos habla cosas, no la obedecemos, pero el problema con esto no es que se pierda el partido, es que el diablo inmediatamente viene a acusarnos, a hacernos sentir como unos fracasados, como indignos de todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y debemos entender que aunque en el camino vamos a tener que vivir errores, eso no nos descalifica como hijos de Dios y mucho menos como reyes, porque estamos en un proceso de crecimiento. Amén. Entonces, ni el diablo ni las personas, porque a veces hay gente que nos quiere descalificar, ¿verdad?, que nos quiere desmeritar y que nos quiere hacer sentir de pronto, bueno, como les decía, sucios, indignos, incapaces, ¿verdad? Pero yo quiero que sepan que cuando el Señor nos llamó, Él sabía a quién estaba llamando y por qué lo estaba llamando. Amén. Amén. En el mundo, cuando conocemos al Señor, nos empiezan a decir: pues ya está muy viejo para hablar de la palabra, ¿qué le pasa? No pierdan tiempo. O algunos les dicen que están muy jóvenes, ¿no es cierto? Pero yo veo que en Jeremías la palabra dice que no digas que eres muy joven para hablar, porque yo soy el que va a poner las palabras en tu boca. Y en 1 Timoteo 4:12 miren lo que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven, ¿sí? Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Amén. El diablo siempre, su tarea es cuestionar nuestra autoridad. Él siempre quiere mantenernos con la boca cerrada, porque cuando nos mantiene con la boca cerrada, no desatamos poder y eso genera duda en nuestra vida. O hablamos llenos de duda y entonces no vemos que la palabra se cumpla, ¿sí? Y cuando Él puede producir este efecto en nuestra vida por hacernos sentir incapaces por nuestra edad, por nuestra condición, yo quiero decirles que le estamos dejando ganar terreno. Porque Él todo el tiempo nos quiere hacer sentir en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, que estamos muy viejos, que estamos muy jóvenes, que no podemos, que es que usted no estudió, que es que esto, que es que lo otro, ¿verdad? Pero caminar con Dios no se trata de una edad, no se trata de una posición, ¿sí? No nos podemos dejar intimidar por los errores, eso no define quiénes somos. Y cuando el diablo quiera venir a condenar, yo quiero que ustedes le recuerden Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien que pertenezca aquí a Cristo Jesús? Amén. Entonces, ¿cuánto nos puede condenar el diablo? Nunca. Nada. Pero nada es nada. ¿Sí? Acuérdese también del ejemplo del fútbol. ¿Sí? Si se equivocó, eso no lo define como jugador, es un error. Pero yo veo que ese arquero que se equivocó, después ya va a tener una experiencia y ese mismo error no lo va a volver a cometer. Entonces también los errores nos ayudan a crecer. ¿Sí? Véanlo como una oportunidad para que ustedes formen carácter. Amén. Otra cosa es que el rey no está pendiente de lo que dice la gente, está seguro de quién es, de su posición. Y tal vez uno de los problemas es que venimos de un concepto, ¿verdad? O de pronto los más jóvenes en el colegio, entonces, ¿qué va a decir Pepito? Si me miraron o no me miraron. Pero nosotros debemos entender que nosotros solamente vivimos por lo que dice Dios, ¿sí? Por lo que dice Jesús acerca de nosotros, porque la gente le gusta destruir a la gente le gusta atacar, ¿verdad? Entonces, si sabemos que Dios fue el que nos colocó en este lugar, en este tiempo, con las personas que están aquí rodeándonos y que son las personas correctas, nosotros vamos a poder caminar diferente. Porque algo que ocurre, aquí yo sé que hay extranjeros, y es que pensamos, pero es que si yo estuviera con mi gente allá en la tierra, y pueda que sí, pero también ¿será que Dios no tiene un propósito acá? Amén. Yo creo que sí. Amén. Efesios 3:11 dice: ese era su plan eterno,
que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando dependemos de Dios, no tenemos que mostrarle nada a nadie, ¿verdad? No tenemos que estar aparentando cosas. Y cuando nosotros sabemos quiénes somos, eso nos da una actitud humilde, ¿sí? Pero cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia, cuando somos malacarosos, eso me muestra que no tenemos una identidad definida. Yo no sé quién soy, entonces yo tengo que estarle aparentando a todo el mundo mil cosas, ¿sí? Si es así o no es así, piensen en eso. Cuando yo estoy seguro de lo que soy, a mí no me da miedo. El jueves estuvimos ahí echando pala toda la tarde, toda la mañana, y qué tal yo, uy, no, qué tal me vean y yo el pastor aquí con una pala echando tierra. No, si tenemos una identidad clara, nosotros no vamos a tener que impresionar a nadie. Jesús era una persona humilde porque sabía de dónde venía y para dónde iba. Él sabía que Él era Dios y sabía dónde iba a ser su final, en la cruz, pero eso nunca lo frenó. Y fue tanta la humildad que Él mostró que Él tomó una actitud de siervo, que en la última cena cogió y le lavó los pies a todos los discípulos, que eso era algo que solo hacían los esclavos, pero lo hizo porque Él venía a enseñarnos, a dejarnos un propósito. Amén. Entonces, si hay orgullo, si hay pena, tenemos que irla sacando de nuestra vida, porque eso solo nos define como inseguros, ¿sí? Nosotros debemos estar claros en lo que Dios dice que nosotros somos. Amén. Los reyes en esta tierra siempre tienen las palabras correctas, siempre hablan con cortesía, respetan a las personas, ¿sí? Pero también saben hablar con autoridad. Y nosotros debemos entender que el argumento de que es que no sé hablar, es que me da pena, pues lo tenemos que ir sacando de nuestra vida, porque miren lo que dice 2 Corintios 1:21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Él nos escogió y Él nos envió, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hablar a una persona, es Dios el que los va a capacitar y les va a poner las palabras en su boca para que ustedes puedan ayudar personas. Pero también es Dios el que nos está sacando de una mentalidad de esclavos para que podamos vivir como reyes. Amén. Entonces quiero cerrar en esta tarde diciéndoles que nuestro destino final es ser reyes, ¿sí? Pero en el camino hay que formar bastantes cosas. Tenemos que tener la clase que tiene el Rey de Reyes, que es Jesús. Tenemos que tener las palabras que Él tiene, ¿verdad? Y como les decía, cada posición, cada lugar en el que nos ubicamos en esta tierra, en un trabajo, en una familia, tenemos que ir aprendiendo cosas. Entonces, yo les quiero decir para cerrar que no importa si no tuvimos una buena infancia, no importa si la gente nos critica, no importa si no hemos tenido oportunidades, no importa si no nos hemos sentido amados, no importa si en este momento hay gente que nos está haciendo bullying, no importa si en algún momento en el camino alguien me abandonó. Les quiero decir que si ustedes toman la decisión de pasar tiempo en la mesa del Rey, todas esas áreas donde hay vacíos, el Señor las va a llenar. Amén. Pero no solamente las va a llenar con palabras, nos va a llenar de autoridad, nos va a llevar a vivir como reyes, vamos a estar llenos de gracia y favor. Amén. Amén. Entonces, hijo de tigre, ¿qué tiene que pasar? ¿Y quiénes son hijos del Rey acá esta tarde? Amén. 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 Miren, Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, Jesús es el Rey. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros, la iglesia. No es un cuento, no es una historia que saqué, está en la palabra. Ustedes son reyes al igual que yo. Amén. Y si habla del Señor de Señores, es que nosotros también somos señores. Tenemos autoridad sobre las circunstancias que pasan en nuestra vida. Amén. Quiero que se vayan con eso en su corazón. Pero la clave de toda esta enseñanza, de todo lo que hablamos en 2 enseñanzas, es que debemos pasar tiempo con el Rey. Amén. Que seamos transformados por Él. Amén.
Amén. Amén. Bueno, yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies, vamos a orar.